Muchas gracias al maestro Legaspi por la invitación, por este evento. Gracias a todos ustedes por su presencia, su participación y compartirnos sus experiencias. La verdad que es un gusto estar con amigos Beatles. Es algo que creo firmemente que toda persona que le gustan los Beatles somos amigos, somos una hermandad, ¿verdad? Pues como una breve semblanza, ¿cómo me gusta la música de los Beatles? Pues la verdad que desde que tengo uso de razón, gracias a mi madre. Mi madre es fan de los Beatles y yo crecí con la música, tanto en vinilos, en cassettes. Y yo crecí escuchando la música de los Beatles y siempre me gustó golpear las cosas, la batería, los tambores, de que golpeaba ollas, agarraba discos y eran los platillos y los rompía y me regañaban. Cajas, botes, todo lo que había. Y algo que yo recuerdo mucho es que a mi mamá le gusta tejer, entonces ella usaba unas agujas grandes y yo me ponía con esas arriba del sillón. Para mí el sillón era una batería y yo ahí tocaba sobre la música de los Beatles que ponía mi mamá. Y así pasó, gracias a Ringo me gusta la batería. No lo conocía yo porque en ese tiempo no podía ver los videos ni nada más que en fotografías. Y gracias a eso tomé ese gusto por este instrumento, por la batería. Fui creciendo, a los 11 años me regalan mi primer batería y a partir de ahí comencé a aprender un poquito lo que es la batería. Toqué en algunas agrupaciones, dejé de tocar y después de 15 años viene la invitación de parte de Josh, mi amigo que está aquí. Él tenía la inquietud de formar un grupo, pero el requisito más importante era sentir la música de los Beatles. Como bien lo dice, hay grandes músicos, hay grandes bateristas en la laguna, pero para él lo más importante es sentir la música de los Beatles, que nos guste y sentirla. Y pues gracias a eso es que yo al ensayar o al tocar, interpretar esas canciones, pues yo me remonto a aquella época donde yo tocaba con las agujas encima de los sillones, ¿verdad? Pobre mi mamá se enojaba porque le dejaba las agujas todas dobladas, ¿verdad? Ahora, parte de la invitación del maestro Legaspi es sobre la importancia de Ringo Starr. Ringo es, sin duda alguna, el baterista más infravalorado que existe. A Ringo, entre nosotros los bateristas, o lo amamos o lo odiamos, definitivamente. Me ha tocado bateristas que se expresan lo peor de Ringo, que es un baterista, lo menos que dicen es un baterista básico, o un mal baterista, definitivamente, lo cual para mí están fuera de toda realidad. ¿Qué pasa con Ringo? Después de Ringo, como después de los Beatles, viene todo lo demás, ¿sí? Antes de Ringo, pues estaba lo que eran los bateristas de jazz, muy buenos bateristas, grandes bateristas, pero Ringo viene a darle el enfoque a lo que es el rock and roll, el rock. Los Beatles interpretaron todo tipo de ritmos, jazz, country, un poquito de samba, un poquito de todo. Ellos amalgamaban todo eso. Yo creo que los grandes maestros John Lennon, Paul y George, definitivamente, si Ringo fuera malo, no lo hubieran tenido en los Beatles. Ellos tenían a su disposición a cualquier cantidad de bateristas que ellos hubieran querido invitar, y esos bateristas sin duda hubieran aceptado, pero ellos tenían a Ringo, que era esa pieza que les faltaba, y cuando llega Ringo se amalgaman y hacen esta grandeza de música, ¿sí? Ringo es un gran baterista, como propio George Martin lo decía, con las genialidades de John y Paul y sus locuras. Ringo era quien les daba ese tempo a las canciones, ¿no? Porque uno las quería tocar a un tiempo, Paul en otro tiempo, y Ringo era el que venía y les decía, pues yo creo que este es el tempo con el que se siente esa canción. Ringo tenía una particularidad y una importancia, que él era zurdo, pero él interpretó la batería como si fuera un baterista diestro. Dentro de eso, para nosotros que somos bateristas diestros,
es muy complicado sonar como Ringo Starr. Definitivamente es muy difícil sonar como él, porque él, a pesar de que tocaba la batería como un diestro, él seguía iniciando sus fills, sus remates como baterista zurdo. Entonces es muy difícil darle ese toque o tocar exactamente como lo hacía Ringo Starr. Ringo dominó diferentes ritmos, tocaba con baqueta, tocaba con escobillas, tenía todavía esa escuela del jazz todavía, y pues un baterista muy importante. No por algo se le dice el metrónomo humano, en esos tiempos cuando todavía no existía el metrónomo, o que no se usaba en el rock. Ringo Starr tocaba con un tempo, la verdad, muy exacto. Yo me pongo a escuchar las canciones con metrónomo para ver los tiempos, y son tiempos, la verdad, exactos. Entonces, esa es la gran importancia de Ringo Starr, ese feeling que le daba a las canciones. Sí, conocemos bateristas que son muy, muy hábiles, muy buenos, pero les falta ese feeling. Ringo Starr, así como podía tocar un Helter Skelter, que desde mi punto de vista es el inicio del heavy metal, tenía esa sensibilidad para tocar quizá Michelle, la obra maestra Something, que la verdad ese feeling que él le pone es increíble, ¿verdad? Esos tempos, ese feeling, pues es increíble. Entonces, la importancia de Ringo Starr es demasiada. Obviamente él es de los primeros bateristas que pone su instrumento al servicio de la música, al servicio de los demás. Él entiende que la labor del baterista es ser la base, ser el cimiento, y que los demás puedan lucirse encima de ese cimiento que él ponía. Aun sin embargo, él tenía sus particularidades y lucía cuando tenía que lucir. Hay obras de arte como A Day in the Life, que en la batería definitivamente es una obra de arte. Está Rain, que también es una de las grandes interpretaciones de Ringo. Para él dice que es su mejor interpretación, pero en definitiva yo creo que todas las canciones de Ringo son increíbles, y después de Ringo Starr vinieron todos los demás bateristas. Muchas gracias. Y pues como un pequeño ejercicio que les comentaba, el gran Ringo creó fills o creó remates que al escucharlos nosotros de inmediato los identificamos de qué canción se trata, ¿verdad? Una pregunta, ¿qué opinas del Ringo de las brisas? De las brisas. Bueno, pues ya Ringo en su etapa de solista, ahí él ya se amplía un poco más. Él amplía un poco más todo lo que es su gama como músico, incluso pues como intérprete. Él ya explora otro tipo de situaciones, él de manera más personal. Ahí él ya no dependía a lo mejor de John Lennon, de Paul McCartney, de George, sino él ya dio rienda suelta ahí a su musicalidad, a todas las ideas que él tenía. Pero definitivamente yo creo que como baterista su mejor etapa fue con los Beatles. Y les comentaba remates que escuchamos nosotros y de inmediato sabemos que es Ringo Starr, o reconocemos esa canción únicamente con escuchar un pedacito de batería. De manera de ejemplo puede ser... Sabemos de inmediato de qué canción se trata, ¿sí? Son piezas que al escucharlas de inmediato sabemos de qué canción se trata, y eso es gracias a Ringo, ¿verdad? Otra es... Son piezas que de inmediato sabemos
de qué canción se trata, y es difícil que un baterista logre transmitir eso, lo cual lo hacía Ringo Starr. Gracias, gracias.